Kamisaki, Munata, Marca Chirinaka, Arunt Asiñani, Mayacutimpi, Hichuro, Pasurun Casina, Lunes Surun Casina, Yaka Semana, Callant Casiña, Hayayaki Panaisasina, Uthawito Caruna Caja, Taque, Lampucho y Mampi Port Anibjaracta, Ucataqueja, Casemana, Sumaña, Pataqueja, Hilat Cuyacanaka, licencia, Asiñani, que tiene casa, Sapurun Jama, Acachuquiago Marcanya, Maquisa, Uyuasip Cristo, Achachilanacaro, Huacanacaro, Apunacaro, Conturba Manero, Laca Chachilanacaro, Laca Uchanacaro, licencia Abstasiñani, Suma Semana que Panaya, Asesina, Kuna Amtana Casa, Acurunacana Pocasikpan, Suma Pocasivipan, Hilat Cuyacanaka, Ucamaruna Campi, Callantañani, Huaquichahuiza, Hichuroja Aruskipt Añaniwa, Amuit Añaniwa, Kunjamaquisa Curunacanja, sectores sociales están. Subcentrales, comunidad taipinacan hiwasanakaja kun hamataj takij utki ukamar kamaru pokatakaraki, subcentrales, Bartolinas, Tupajcatari, ukamaraki comunidad tocar huactistu, ¿no? Hani chihliataki tanukaja muy usari, ukat huactistu, ukatja irparuratano, ukatja ma hachatantacha huactiasiraki, pacto de unidad, sí. Ucam pirusa, hiwasanakah pata tokanakan irnakasistan, sarnakasistan. Pero aquí, que tiene que tener pequeñski, ucatamanakaroja, ucatamanakhilat kuyakanakaja, ya kepanakasiwa, acá octubre hutkijaukaja, apasiniu mahacha tanta chawisi, ucatoquet aruskip añani. Waliti, hanit, wali. Hay veces panakahilat kuyakanaka, utkarakiwa, haniu, nayayao, nayao ir paruj. Maise toquet, nayaraki ir paruj. Ancha piña señanaka, munaña mantañ munapre, ukanaka wakisiraki amuit anjilat kuyakanaka. Walikutan taptaja, chicas asiñani, amuit añaniwa, política toqueta, akataipi wakichawina. Gracias una vez más a toda la familia por acompañarnos. Ya lo habíamos dicho en un inicio de este espacio, no vamos a tener miedo de hablar de la política, hacer un análisis acerca de la situación que están pasando también los sectores sociales, la crisis en la que se encuentran. Este es el caso, por ejemplo, de las subcentrales, ¿no? Ustedes han podido escuchar toda esta crisis que viene ya desde hace unos meses atrás. Vamos a dar la bienvenida a nuestro Gilata. Él es guía espiritual, Juan Carlos Bayón, gracias por estar aquí. Él representa al Consejo de Amautas y Guías Espirituales Cacaque. Gracias por estar aquí en esta jornada. Vamos a hablar, usted seguramente ha observado detalladamente toda esta pugna de poder que está existiendo y además que un sector Gilata ha convocado para un gran congreso para este octubre, para un gran Tantachawi, pero otro sector no está de acuerdo. Bienvenido, Hayaya. Callaya, Juliaca. Yo creo que en este tema se juegan intereses, ¿no? Individuales, no intereses colectivos. En ese sentido yo creo que también debemos conocer los que somos militantes, digamos, de cualquier partido político, ¿no? Sabemos que en octubre va a ser el Congreso Nacional del MAS y PCP. No tiene sus propios estatutos, como cualquier organización, tiene sus estatutos, tiene sus reglamentos. Yo soy militante de base, ¿no? Estoy inscrito en el órgano electoral, pero el estatuto ahora da más facultades a los militantes. Tal vez la opinión pública, las organizaciones, por decir el pacto, el MAS está, el pacto de unidad, son 3 organizaciones. Yeah. Según el estatuto. Estas organizaciones tienen la potestad de poder elegir a los representantes y ternarlos, ¿sí? El MAS y PCP fue fundada por la CESUTCB, por los colonizadores ahora interculturales y las Bartolinas. O sea, eso es lo que se conoce el estatuto, ¿no? del MAS y PCP. Entonces, el presidente, ¿quién le pone? Lo pone la CESUTCB.
El vicepresidente, ¿quién lo pone? Los interculturales. Y la Secretaría de Relaciones Internacionales le ponen las Bartolinas. Eso dice, así se ha manejado desde que se ha fundado el instrumento. Durante todo este tiempo. ¿No? Entonces, pero también ya con el nuevo estatuto, porque hay que recordar que hay un nuevo estatuto a partir del, hace 2 años atrás, en agosto, se han aprobado nuevos estatutos. Ahí te pide, por más que seas de la Bartolina, por más seas de la única o de los interculturales, dirigentes ahorita emergentes, gente nueva que está apareciendo, pero el estatuto ya dice 10 años de militancia, de trayectoria y de lucha. Tiene que cumplir un hermano 10 años de militancia y tiene que ser, dice, dirigente a nivel de la estructura política del MAS, a nivel de cada departamento. Ya, pero Gilata, Juan Carlos, si estas personas o este grupo de personas, al margen de cumplir un requisito que tiene que ser 10 años de militancia, si no cumplen con los valores éticos, por decir, que se requieren en una comunidad para asumir de autoridad, ¿igualmente se los elige, Gilata? Por decir, es uno de los primeros requisitos, ¿no? 10 años de militancia en el instrumento político, ya sea en lo social y en lo político. O sea, una persona, por decir un ejemplo, yo no podría, porque no he sido jamás militante de ningún No se partido. puede, ¿no? Entonces, esa es la pelea de gente nueva con gente que realmente venimos de las luchas. Por decir, nosotros hemos estado militando, somos militantes, pero los que nos sacamos la mugre, los que realmente damos la cara, no somos autoridades. Y ni siquiera los deben mirar, compadre. No somos, ¿no? Entonces, y lo otro gran, este nuevo estatuto ya reconoce la militancia del instrumento político, ¿no? Los 10 años. Incluso uno tiene que estar inscrito en el órgano electoral. Y eso que no se está informando. O sea, si yo quiero participar en el Congreso de Cochabamba de la Urcuyene, en Cochabamba tengo que ser militante inscrito en el órgano electoral como militante del MAS y PCP. Y el nuevo estatuto te pide ese requisito para ser dirigente, para ser autoridad ahora. Y te pide que como militante tienes que hacer un aporte voluntario. Un boliviano tienes que aportar cada mes. Al año serían 12 bolivianos. Y los que son servidores públicos, ya sean ministros, viceministros, concejales, todas autoridades, ¿no ves? Según estatuto y según la ley de partidos políticos que hay, entonces está legal. Ahí dicen los porcentajes de aporte, ¿no? El 1%, el 2% y el 3%. Los que ganan arriba de 20.000 tienen que aportar el 3% al partido, no a las personas, ¿no? Porque esos son los requisitos que te van a pedir. ¿Quién administra, compadre? Disculpe. En el MAS y PCP hay una comisión económica que se elige también en Congreso, una secretaría económica, donde se maneja. ¿Y ese dinero para qué sirve? Para hacer formación política, para la formación de cuadros. Cabe mencionar que por eso digo, somos militantes de lucha, somos militantes que a veces nacen dirigentes nuevos en esta coyuntura, que no han luchado, que no han hecho nada. Compadre, ahora ellos quieren ser los líderes. ¿Qué es militante del MAS, compadre? ¿Cuánto tiempo? Ya estoy yo toda mi juventud, yo he sido... ¿Desde un inicio? En el Alto desde el 2003. Desde el 2000, casi desde un inicio, compadre. ¿No? Y en estos, desde el año 2013, como 20 años aproximadamente, si no me equivoco, compadre, ¿le han dado alguna oportunidad? ¿Usted ha ocupado algunos cargos, compadre? No, porque también eso también es el tema de que nosotros éramos jóvenes. Cuando nosotros hemos sido parte de organizar a la juventud dentro del instrumento político, he sido el segundo presidente nacional de las juventudes del MAS y PCP. Entonces, a los dirigentes que hemos peleado y que seguimos en el proceso de este proceso de cambio, yo veo y digo, ¿de qué nos sirve a veces ser orgánicos, de participar cuando no nos dan la oportunidad? Pero también el instrumento político, hay cambio generacional ahora, tenemos jóvenes líderes que hemos aportado, mira, tenemos al Andrónico como un líder potencial de la juventud,
Y así hay jóvenes emergentes, ¿no? Entonces, que hemos sido parte de esa dirigencia de juventudes. De eso vamos a hablar después del corte. Gilata Juan Carlos Bayón, que representa el Consejo de Amautas y Guías Espirituales Cacaque. Vamos a seguir hablando de la estructura, de la formación que se hace también a los jóvenes dentro de los partidos políticos, que es importante, ¿no? Hay generaciones, hay etapas que van pasando. Después del corte, ya volvemos.